Buenas noches, hermanos. Pues antes de comenzar con esta prédica, con este mensaje, pues yo quiero agradecer a Dios antes que todas las cosas, porque pues estos han sido días un poquito complicados. Yo creo que no solamente para mí, sino para todos. Y pues la forma de agradecerle a Dios es llevando todo lo que he estado aprendiendo y recibiendo del Espíritu en estos tiempos de silencio, porque he estado un poco apartado de lo que es el grupo, de lo que es todo lo demás, porque uno tiene que tener su tiempo de crecimiento personal, tiene que tener su espacio de análisis y de cambio. Dios permita que el lunes empiece un nuevo ciclo en el cual ustedes puedan tener el apoyo de su pastor Jorge Ramos. Que Dios nos provea ese espacio, ese tiempo. Y yo le pido a todos los que me están escuchando que oremos por ello. Que Dios prepare espacio nuevo, cielo nuevo, tierra nueva, para que su obra y su palabra sea multiplicada. Hace un momento platicaba con mi hija y me comentaba que llegó su tío de visita y que le dijo que tiene que escuchar un poco más al Espíritu Santo en la forma que Él quiere que sea escuchado. Y le platicó una historia que dice que de un hombre que le pidió a Dios un escritorio. Y lo más curioso fue que Dios le contestó y que le proveyó de ese escritorio. Pero la persona estaba molesta, estaba enfadada con Dios porque Dios le proveyó un escritorio morado. ¿Recibió su petición? Sí. Lo recibió de un color a lo mejor que no le agradó y eso le enfadó. Y le platicaba a su tío, a mi hija, que a veces no somos específicos con Dios, que a veces le pedimos algo y no le decimos, Señor, sáname en esta parte. Y le pedimos a Dios sanidad. Y cuando Dios empieza a trabajar en las áreas en las que necesitamos sanidad, nos molestamos. Nos enfadamos con Dios y no vemos realmente que Dios nos está dando lo que pedimos, pero simplemente no fuimos objetivos y no le dijimos a Dios, Señor, me duele aquí, esta área estoy preparado para sanar, en esta área ya me di cuenta que puedo sanar. Como aquel hombre que pidió su escritorio, recibió su escritorio, pero no fue del color que él quería, ¿no? Entonces le platicaba a mi hija que el Espíritu Santo es tan cálido que cuando hace nuestras peticiones, Él hace las peticiones conforme a lo que nosotros necesitamos, no conforme a nuestras necesidades caprichosas. Dios es bueno, pero hay que saber en qué puntos Dios me va a escuchar, en qué puntos Dios me va a contestar y en qué puntos yo, como ser humano, como hijo de Dios, no le estoy pidiendo a Dios de la forma correcta. Porque Él solo contesta cuando pedimos de la forma correcta y pedimos lo que necesitamos realmente. Él no nos va a proveer para vanidades, Él no nos va a proveer caprichos que nos va a hacer alejarnos de Él. Él no nos va a proveer de cosas que nos va a lastimar a futuro. Eso ten en cuenta que si lo recibes, si recibiste algo de lo que acabo de decir, no vino de Dios, vino del diablo. Por tanto, la prédica de hoy es cómo alcanzar la cobertura de Dios, cómo hacer que Dios me dé esa cobertura y qué entiendo por cobertura y cuál es el terreno en el cual la cobertura de Dios se mueve. Vamos a orar, hermanos, antes de dar inicio, y yo te invito a que donde tú estés le ores a nuestro Padre Celestial. Bendito Padre, en esta hora, Señor, llena de cambios, llena de situaciones
en las cuales nosotros como seres humanos estamos inmersos en problemáticas sociales, problemáticas emocionales, problemáticas espirituales también. Estamos inmersos en condiciones humanas que no queremos nosotros reconocer. Es triste, bendito Padre, ver a gente atrapadas en prisiones cuyas puertas han estado abiertas por hace mucho tiempo que tú les has abierto sus prisiones. Simple y sencillamente la gente está tan acostumbrada a estar prisionero que aunque las puertas estén abiertas no quieren salir. O gente que se les ha abierto la puerta por Dios y la vuelven a cerrar. Señor, ayúdanos a que en medio de esta cobertura nosotros podamos entender qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo bien. Empezar a tener una actitud diferente, un pensamiento diferente, un sentimiento diferente. Pero sobre todas las cosas, verte a ti, Dios, como lo que realmente eres. Un Dios bueno, que solo tienes pensamientos de paz para con nosotros. Bendito Padre, a ti sea la honra y la gloria por siempre, y ayúdanos a entender estas palabras que hoy vamos a analizar. A ti sea siempre la honra y la gloria, que es parte de lo que hoy vamos a estudiar. En el nombre de Jesús. Amén. Pues hermano, nuestro texto de hoy va a ser Isaías capítulo 4, el capítulo completo. No vamos a ver muchos versículos hoy, porque vamos a reflexionar mucho sobre el contenido de los versículos que vamos a ver. Y observando en el centro cuando me tocó ir y ver que la gente empieza a tener una vida o actividades normales cuando estamos en medio de una situación peligrosa, muy peligrosa. Sí te lleva al análisis y te lleva a reflexionar de que qué tanto el ser humano le gusta exponerse cuando sentimos que todo está bien. Y qué tanto el ser humano le gusta lamentarse cuando por consecuencia de su descuido ya tiene una situación negativa. Observaba a la gente sin cubrebocas, observaba a la gente sin precaución, observaba a la gente tratando de llevar una vida normal, cuando ahorita no podemos llevar una vida normal, y eso es parte de una realidad que tengo que aceptar. Estoy en medio de una pandemia, estoy en medio de una situación de salud, y tengo que entender que necesito llevar ciertos aditamentos hacia donde yo vaya, porque es por mi propio bien, es por mi propia seguridad y es por mi propio bienestar. Es para que yo no me enferme. Verlos y ver que las autoridades están luchando con las personas para que nos cuidemos. Sí nos deja, o me dejó a mí muy pensativo, porque se parece mucho a lo que es el mundo espiritual. Dios nos advierte, Dios nos enseña, Dios nos instruye a través del Espíritu Santo de Dios. Y son como las autoridades que están yendo en sus vehículos antimotines, están yendo, tratando y diciéndole a la gente que no hagan esto, que no hagan lo otro, que no hagan esto. Y Dios en su palabra nos dice, mira, no mientas, no peques, no hagas esto, porque trae una consecuencia para con tu vida. Y simple y sencillamente vemos la autoridad y la ignoramos, porque pensamos que nosotros no debemos la razón, porque pensamos que por qué nos están privando de un derecho del disfrute momentáneo, y no alcanzamos a ver a futuro. Entonces sí me dejó pensando en qué pasaría si tú ahorita que estás bien de salud, o estás bien emocionalmente hablando, y estás viviendo una vida
exponencialmente peligrosa en el mundo espiritual. ¿Qué va a pasar si el día de mañana te enteras que tienes una consecuencia negativa en tu vida? Te vas a voltear hacia Dios y le vas a reclamar y le vas a decir, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué con tu poder no hiciste esto? ¿Por qué no evitaste? Cuando estamos viviendo en el hoy y en el ahora, en el que si hoy no me cuido y ahora no me protejo, lo más seguro es que mañana yo tenga una situación de enfermedad, de riesgo, de salud y espiritualmente hablando, tener un problema de maldición. Y yo creo que ni tú, ni yo, ni nadie ha alcanzado a vislumbrar realmente el panorama espiritual. Si no alcanzamos a vislumbrar el panorama social, el panorama de salud que estamos viviendo, porque no nos interesa, porque nos molesta, porque vemos que es injusto, y en realidad sí es injusto, pero es algo que nosotros no hemos nosotros tomado en cuenta, que es una situación que no está bajo nuestro control, que no está bajo nuestras manos, y que lo único que nos queda es obedecer. La palabra de Dios es muy similar a lo que estamos viviendo ahora. Lo único que nos queda es obedecer la palabra de Dios si realmente soy hijo de Dios. Lo llevamos nosotros a otro punto en donde la palabra de Dios la tomamos como a la ligera. Oh, qué bonito versículo. Oye, estuvo muy bonito este versículo el día de hoy. Muy bien, qué bueno. De verdad, qué bueno que lees un versículo que te gustó. Pero acuérdate que la Biblia no es como un escaparate en donde hay cosas bonitas y hay cosas no tan bonitas, y hay cosas feas, y hay cosas que te atraen la atención y otras cosas no. La Biblia no es un escaparate. La Biblia es un manual de vida espiritual que te va a llevar de victoria en victoria, y para que sobreabunde la gracia, sobreabunde la gloria de Dios a través de tu vida. Y es donde viene la cobertura de Dios. Yo veo un celular, hay 10 celulares diferentes, y a veces estás escogiendo entre 2 y entre 3 y terminas decidiéndote por uno. La Biblia es parecida. Hay muchos versículos que te pueden dar la misma funcionalidad de lo que tú buscas, pero tienes que tomar la decisión de cuál promesa vas a agarrar para tu vida. Dios te habla, Dios nos habla a través de su palabra. Cuando Dios nos habla, lo único que nos queda es escuchar, pensar, analizar, decidir y entonces llevarlo a la acción. Y eso me convierte a mí en un adorador en espíritu y en verdad. Cuando no sucede este proceso, yo solamente me convierto en un oidor. Qué bonita estuvo la prédica. Uy, qué bonita canción. Qué bonito versículo. Y lo dicen hasta con una emoción. Y le preguntas a la persona, bueno, ¿qué entendiste del versículo? No, la verdad no sé, no lo entendí, pero está muy bonito, de verdad está muy bonito, dice palabras muy bonitas. O qué bonita melodía, y no escuchas la letra. La palabra de Dios no es algo pasajero, la palabra de Dios es algo permanente, dice la palabra de Dios que todo cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y lo estamos viendo ahora, cómo las profecías se están cumpliendo, cómo las señales se están dando, y cómo las situaciones y las circunstancias, querramos o no querramos, tenemos que vivirlas. Estamos en tiempos peligrosos, estamos en los postreros días, en los cuales nosotros debemos de cuidar nuestras vidas espirituales y no descuidarlas. Y nos preocupamos más por los bienes materiales, por la comodidad que nos hace sentir bien, que nos hace disfrutar de una vida engañosamente positiva, y no procuramos realmente lo que dice la Biblia. Procura el reino de Dios primero y todo vendrá por añadidura. No hagas tesoros en la tierra donde el orín y todo lo demás corrompe. Entonces nos olvidamos de la palabra de Dios, lo tomamos a la ligera, y por eso no adquirimos bendiciones perdurables. El diablo nos da bendiciones, pero pasajeras, que se gastan rápido. Y al agotarse, nos damos cuenta que ya estamos dentro de una trampa. Y Dios no es así. Dios empieza su proceso a la inversa. Dios primero quiere que te des cuenta en dónde estás atrapado, para que tú tengas la capacidad y la habilidad de romper tus propias prisiones,
de usar la palabra de Dios con todas las llaves escondidas que hay aquí para abrir puertas, abrir candados, abrir cerraduras, romper cadenas y establecer un nuevo reino de Dios en el Evangelio a través de nuestras vidas diarias. Pero ¿quién quiere escudriñar la palabra de Dios? Pero ¿quién quiere buscar un versículo que me ayude en mi propia vida? Nos da pereza leer la Biblia, nos da dificultad de entenderla. Pero cuando hay personas que te lo estamos tratando de explicar, no es para evitarte a ti la molestia de escudriñar, es para ayudarte a escudriñar y el Espíritu te muestre el mensaje que tú quieres recibir de parte de Él. Nosotros lo único que podemos hacer, y por nosotros digo nosotros los pastores, lo que podemos hacer es darte pautas de discernimiento. Y tú orar en el Espíritu para que el discernimiento venga de parte tuya, que el Espíritu Santo active en ti el don de discernir, para que tú puedas, en tu manera de vivir personal y diaria, discernir qué es lo bueno para ti, qué es lo malo para ti y tomar decisiones. Para eso nos sirve el discernimiento. Isaías en el capítulo 4 nos habla de algo muy hermoso. Dice, echará mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa. Solamente se ha llamado tu nombre sobre nosotras y quita nuestro oprobio. Cuando dice 7 mujeres echarán mano de un hombre, se refiere a las 7 iglesias que van en búsqueda de Dios. Y ese hombre es Jesús. Dice, nosotros comeremos de nuestro pan, el pan de vida, y nos vestiremos de nuestra ropa, las vestiduras blancas que habla Apocalipsis. Solamente sea llamado tu nombre sobre nosotros, nombre sobre todo nombre, y quita nuestro oprobio. O sea, están como haciendo un compromiso. Bueno, yo soy parte de una iglesia, me comprometo a restaurarme, limpiarme, renovarme y ser bendecido por Dios. Y me sigo congregando. ¿Sabes qué bendición tan grande es para tu iglesia? El que tú te renueves, el que tú seas limpiado, el que tú seas un pacificador. ¿Sabes? Tu testimonio de poder va a hacer que otra persona quiera hacer lo mismo que tú. Y empezamos un proceso de cambio espiritual positivo que desafortunadamente no se está dando en las iglesias. Versículo 2 dice, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los librados de Israel. Ciertamente renuevos por parte de Dios. ¿Qué significa un renuevo? Algo que te da una nueva esperanza, algo que te da nuevas ganas de vivir de una manera diferente, algo que te sirve de ancla para poder tener esa fortaleza que uno necesita para enfrentar nuevos desafíos, nuevos retos y enfrentarlos de una manera diferente. Dice, el fruto de la tierra será para grandeza y honra. ¿Sabes? Cuando tú hablas de lo que Dios ha hecho en tu vida, estás dando un fruto en la tierra. Cuando tú hablas de todo lo que Dios ha hecho en ti, de dónde Dios te sacó y hacia dónde Dios te está llevando, estás dando fruto en la tierra. Porque estás hablando verdad. El hablar verdad siempre es una forma positiva de darle la honra y la gloria a Dios. El versículo 3 dice, y acontecerá que el que quedare en Sion, en la iglesia, que permanezca en la iglesia, y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Algo curioso estuvo pasando con la pandemia cuando inició, y todos decían, en internet, en el Face, decían, esto vino de parte de Dios para acercar a las familias, para acercar a las parejas, para que en casa busquen a Dios de una manera diferente. Y está pasando los tiempos. Y cuando yo les dije que no era verdad, que esto no viene de Dios, en estos días podemos ver que no es así. La gente ya está hastiada de su propia familia, la gente ya está harta de sus propios hijos, las parejas ya no se pueden hablar entre sí, porque tenemos una vida social hermética en donde todo es a través de las vías electrónicas o de la comunicación digital.
y en donde la interacción social personal ya pasó a segundo término. Es curioso porque ahora podemos nosotros jugar de otra manera, podemos tener juegos de mesa, podemos hacer otros tipos de actividades, pero nos da pereza esa interacción social y familiar. Llega el punto en que estamos hartos del encierro, llega el punto en el que ya no nos hallamos, ya muy lamentable lo que escuché hoy en la mañana, porque se está gastando la cerveza, y dijo una persona: nos están obligando a rehabilitarnos forzadamente. Así que vamos a tener que empezar a consumir el alcohol puro. Ciertamente, cuando algo malo sucede, Dios usa ciertas circunstancias para transformar en bendición algunas maldiciones. Si es verdad, se está agotando la cerveza, y en vez de verlo de un aspecto positivo, y en vez de buscar siempre lo bueno en las cosas, como dice la Biblia, si hay algo bueno, si hay algo puro, si hay algo santo, en esto pensamos siempre en lo malo. ¿Por qué Dios está pasando esto? ¿Por qué ya mi vida no es igual? ¿Por qué ahorita estoy pasando por este proceso? Y hoy entendí que si estoy pasando este proceso es porque Dios quiere que yo piense y medite en algo que Él me quiere enseñar, y hasta que yo no lo entienda, entonces Él me permitirá avanzar. Y yo creo que en este momento estoy entendiendo un poco de lo que Dios quiere para con mi vida. Y yo creo que estoy listo para avanzar. Y te lo comparto. Por eso esta prédica es para que tú analices en qué etapa de tu vida estás. ¿De qué color es tu prisión? ¿Tu prisión es de oro? ¿Tu prisión es de madera, de papel? ¿Tu prisión es emocional? ¿Tu prisión es mental? ¿Tu prisión es carnal? ¿Tu prisión es de vanidad? Y aunque estés en medio de la prisión, si estás buscando a Dios, yo te aseguro que tu prisión tiene las puertas abiertas. El problema es que tú no quieres salir de esa prisión. Al término de la prédica entenderás por qué te lo digo. Nos es difícil enfrentar un desafío diferente y nuevo. Y nos da miedo salir de una prisión en donde he estado toda mi vida y no quiero enfrentarme en el qué voy a hacer cuando ya no esté adentro de esa prisión. Y la primera respuesta que yo quiero compartirte: ¿sabes qué vas a hacer cuando salgas de esa prisión? Vas a ser libre. Vas a ser libre. Por primera vez vas a ser libre. Y sí, la libertad da miedo. La libertad asusta. Pero no hay mejor regalo que Dios nos quiera dar que la libertad. Y lo dice al final del versículo 12, dice: a los librados de Israel. Cuando el pueblo de Israel fue libertado, estuvieron contentos, llevaron sus cosas y vieron el poder de Dios. Pero al paso de los días, ya estaban pensando en regresar a Egipto otra vez y esclavizarse otra vez, simplemente porque les daba el sol y tenían que caminar todos los días. Nosotros estamos en un camino estrecho en el cual vamos a tener que caminar y vamos a tener que remar contra corriente, y eso es algo que la palabra de Dios no te engaña y te dice: estás aquí en medio de lobos, he aquí te envío como oveja al matadero, he aquí todos los momentos que tú quieras bendición, tendrás que luchar por esa bendición, tendrás que mantenerte, tendrás que perseverar, porque el que persevera hasta el fin será salvo. Y te dice la Biblia todos los ciclos y los procesos espirituales que vamos a tener que pasar, y nos conformamos con una prédica que dice: si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Muy bien, ese versículo es verdad, pero hay que saber en qué punto se aplica, hay que saber en qué estado espiritual tengo yo que tener para que esa promesa aplique en mi vida. Y ahí es donde viene el discernimiento. La palabra de Dios tiene promesas para distintos tipos de crecimiento espiritual. Tú agarras un versículo y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y estás siendo todavía un niño espiritual.
yo te aseguro que esa promesa no te va a servir. Porque esa promesa es para los que ya tienen la madurez. Esa promesa es para quienes están dispuestos a meterse en el lodo cenagoso por alguien y salir airados, salir airantes, salir victoriosos y decirle: Señor, lo logré. Aunque me metí en el lodo cenagoso, sabía a dónde iba, sabía lo que iba a hacer y sabía lo que tenía que pasar, pero aquí tengo la victoria en el nombre de Jesús, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero estás siendo un bebé espiritual y dices: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Viene una situación, boom, caes. Viene una problemática, boom, te quejas contra Dios. Esa promesa todavía no es para ti. Es como cuando estamos estudiando en la primaria, y en la primaria no te enseñan raíz cuadrada cuando entras. En la primaria primero te enseñan los números naturales. Empiezan a enseñar el 0, el 1, el 2, el 3, hasta llegar al 9. Vas avanzando y te empiezan a enseñar que existen otros números combinados. El 1 y el 1, 11, 1 más 1, 2. Y así vamos creciendo de acuerdo a nuestra madurez y vamos teniendo habilidades nuevas, destrezas nuevas, herramientas nuevas. Lo mismo es el mundo espiritual. Acabas de aceptar a Cristo, te vas a poner a leer Apocalipsis, tienes que empezar a leer Juan, tienes que empezar a leer ciertos libros que te van a dar cierto fundamento, cierto cimiento, para que el maligno no te arrebate la semilla que acaba de caer en ti. Versículo 3 dice: todos los que en Jerusalén están escritos entre los vivientes. Se está refiriendo a los que nosotros, cuando aceptamos a Cristo, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Versículo 4: cuando el Señor lavare las inmundicias de las hijas de Sión, de la iglesia, limpiaré las sangres de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de ardimiento. Y te lo voy a explicar. Espíritu de juicio es cuando Jehová ve que ya aceptamos a Cristo y tenemos la sangre del Cordero, y ya el juicio de Jehová, del Padre hacia nosotros, ya no es igual que en la ley. El juicio de nuestro Padre Celestial, cuando ve que estamos cubiertos con la sangre de Cristo, es de decir: mi hijo pagó por él y él tiene derecho, o ella tiene derecho, de seguir una vida en la cual va a decidir cada día qué es lo que quiere vivir a futuro. Y el espíritu de ardimiento, si te das cuenta, espíritu que es con E minúscula, espíritu de ardimiento, quiere decir que con tu mente, que es el espíritu humano, vas a estarle dando leña al fuego. Espíritu de ardimiento quiere decir que vas a avivar el fuego que hay en ti a través del crecimiento espiritual personal. Espíritu de ardimiento. Cuando enciendo una hoguera, una fogata, tiene un determinado tiempo en el que el fuego se empieza a extinguir. Si quieres que perdure, tienes que ponerle más leña. Lo mismo es esto, espíritu de ardimiento. Constantemente tenemos que estar proveyendo al Espíritu Santo para que avive el fuego que hay en nosotros y podamos seguir siendo lumbrera y luz, que es la palabra de Dios, en nosotros. Versículo 5 dice: y criará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá cobertura. Y muy bien, este es el versículo fundamental. La cobertura de la cual te estaba hablando es como cuando tienes un bebé en un lugar donde hay muchos moscos. Tú le das una cobertura a través de un pabellón. Viene el mosco y empieza a querer atacar al niño y se topa con esa cobertura. ¿Será que el ataque disminuye? No disminuye. El ataque es igual. Simple y sencillamente hay una cobertura que no permite que el daño llegue hacia el bebé. Y él puede tener una calma, él puede tener una paz, él puede tener
esa estructura espiritual de confianza. La palabra de Dios nos da esa cobertura a través de nuestras vivencias, de nuestro crecimiento espiritual y de nuestra madurez. Conforme nosotros vamos avanzando, conforme nosotros vamos creciendo, conforme nosotros vamos entendiendo, conforme nosotros vamos desarrollando esas habilidades espirituales de las cuales te hablé al principio, nosotros vamos adquiriendo la habilidad de ser más resistente y tener esa firmeza. Y en vez de hacer una cobertura débil, poder hacer una cobertura cada vez más firme, cada vez más fuerte, cada vez más gruesa, que resista cada día los ataques más fuertes del enemigo. Porque ciertamente el enemigo hoy empieza a atacarte con una prueba, y si se da cuenta que el ataque llega hacia ti, es que no tienes cobertura. Cuando el ataque no llega hasta ti, entonces se da cuenta que tienes una cobertura y empieza a probar esa cobertura, qué tan firme es, qué tan fuerte es, qué tan cimentada está tu fe, esa sería la palabra, y ya no son tentaciones como te dije hace un mes, sino que son pruebas. Cuando las pruebas son superadas, entonces vamos teniendo crecimiento espiritual, estamos teniendo madurez. Cuando tú estás en la escuela y tienes una prueba, al final de cada semestre o al final de cada año, te sirve para crecer, te sirve para pasar al siguiente nivel, te sirve para aspirar a una madurez que te va a llevar a un título, que te va a llevar a un reconocimiento, que te va a llevar a un estatus educativo, que te va a llevar a un nivel cognitivo superior. Así es el mundo espiritual. Si estás pasando por el mismo ciclo de aceptar a Cristo, buscar a Dios, aburrirte, dejar a Dios, luego arrepentirte, volver a buscar a Cristo, ¿sabes qué? Es como si estuvieras repitiendo el año, primero, y nunca estás avanzando, dice la Biblia, y nunca terminan de aprender porque no están dispuestas, no tienen un corazón dispuesto. Y dice la palabra de Dios que la clave para alcanzar la cobertura es que el resplandor de fuego en la noche eche llamas para que exista una gloria, sobre toda gloria. La gloria que yo le doy a Jehová. La gloria que dice, a Él sea toda la honra y la gloria. Y hay gente que hasta alza sus manos, a Él sea la gloria, aleluya, aleluya. De nada sirve alzar tu mano, de nada sirve decirle, pues a Él sea la honra y la gloria. O decimos, gloria a Dios. La gloria a Dios que se requiere en la Biblia es tener una vida de victoria. La gloria a Dios, realmente lo que resalta el nombre del Señor es nuestro testimonio. La gloria que Dios quiere recibir es que nosotros demostremos que Él vive y que su poder todavía funciona. Y de que los dones aún pueden ejercer milagros. Y que los cambios se pueden dar en las vidas de las personas. Esta es la gloria de Jehová. Y nosotros interpretamos como por gloria de Jehová, que está sentado en medio de un trono, rodeado de querubines, de serafines, que está en el mar de cristal, que está en piedras y diamantes. Esa no es la gloria de Jehová. La gloria de Jehová es cuando dice exaltado su nombre. La gloria de Jehová es cuando hacemos que las tinieblas de Satanás en nuestras vidas se disipen y desaparezcan. Esa es la gloria de Jehová, porque cuando eso pasa, Él se voltea a su adversario y resplandece más. Y le dice, en medio del silencio, ¿qué es lo que más le molesta a Satanás? El silencio. Le muestra a Dios, Dios le muestra a Él que su brillo y su resplandor siempre va a ser más poderoso que la luz de las tinieblas, que la luz engañosa de la mentira, que la luz engañosa de la vanidad, que las apariencias de la hipocresía, de que hoy dices una cosa aquí y haces otra cosa ahí y no tienes una integridad. Pero la gloria de Jehová es realizar
todo conforme a lo que Dios dice. Tener esa integridad, tener esa honestidad contigo mismo y saber que Dios te está viendo en el concepto de espiritualidad básica, que es el principio de la espiritualidad. Sé que Dios es Dios arriba, Dios abajo y Dios en todos lados. Versículo 6 dice: y habrá sombrajo para sombra contra el calor del día, para acogida y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Cuando alcanzamos esta cobertura, que es el vivir en un constante darle la gloria a Dios, puede venir cualquier tipo de prueba, puede venir cualquier tipo de desaveniencia. No estoy diciendo que no te afecte emocionalmente en cuanto a una tristeza, en cuanto a un cierto enojo de las injusticias de la vida. Pero dice la Biblia, más a ti no llegará, porque tendrás esa cobertura. Es como cuando el niño despierta y ve que los moscos están chocando contra el pabellón. Tal vez se asuste, o tal vez se cuestione porque no hay nadie dentro del pabellón que en ese momento le esté dando el socorro. Y no alcanza a dimensionar el bebé de todos los riesgos y peligros que la cobertura le está protegiendo. Lo mismo es el mundo espiritual, lo mismo es el cristiano. No alcanzamos a ver de qué tanto nos está protegiendo Dios cuando nos da su cobertura. Y cuando tenemos la cobertura de Dios sucede algo realmente lamentable. El cristiano se confía y dice: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿No has visto bien tu cobertura, hermano? ¿No has visto bien tu cobertura? Porque contra ti hay legiones de demonios, contra ti está Satanás, contra ti está el diablo, contra ti está el adversario, contra ti está el león rugiente, la serpiente antigua. Pero por sobre todas las cosas, contra ti está tu concupiscencia. Y no te derrota el diablo, y no te derrota Satanás. Te derrota tú mismo usando la semilla de maldad que hay en ti. Y mientras tú no arranques esa semilla, mientras tú no quites todo lo que no está bien dentro de ti, Satanás siempre tendrá una oportunidad de vencerte, siempre tendrá una oportunidad de conquistarte y siempre tendrá una oportunidad de hacerte sentir menospreciado o superior a los demás. Y hay que tener mucho cuidado de cualquiera de las dos vertientes, porque te sientes tan menospreciado que no mereces nada, o te crees que mereces todo y menosprecias y sobajas a los demás. Y ninguna de las dos posturas está bien delante de Dios. La humildad de saber quién eres, saber a dónde puedes llegar, lo que tú puedes hacer y puedes conseguir, sabiendo que no eres más que otro, pero tampoco menor que otro. Y que lo que tú haces, nadie más lo puede hacer. Y que tal vez no le guste a los demás, pero es lo que tú puedes hacer. Siempre y cuando esté tu esfuerzo de por medio. Ahora, si tú dices: eso es lo que yo puedo hacer, pero no me esfuerzo, estás engañando a ti mismo. O quieres hacer más de lo que puedes. Y también te estás extralimitando o te estás poniendo carga sobre carga. Tampoco está bien, porque no vas a poder y en algún momento te vas a quebrar. Entonces yo tengo que saber qué es lo que puedo hacer bien y empezar a hacerlo. Y eso es lo que he estado meditando, de lo que te había platicado al principio, que Dios me ha estado enseñando en estos días que no han sido fáciles. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? ¿Qué es lo que uno tiene que pensar? ¿Qué es lo que uno tiene que superar? ¿Y en qué lugar tiene que ponerse para que nadie lo mueva? Versículo siguiente está en Proverbios 4, del 1 al 6. Y vamos analizando lo que les había dicho. No pierdas de vista que la cobertura de Dios nos protege de cosas que ni siquiera entendemos, de cosas que ni siquiera conocemos, pero esa es la cobertura de Dios. En el Proverbio 4, del 1 al 6, nos dice: oíd, hijos, la doctrina, y fíjate qué curioso lo dice la palabra de Dios, la doctrina de un padre, porque existen dos padres según la Biblia,
nuestro Padre Celestial y el Padre de la mentira. Y en la Biblia está así, Padre de la mentira, Padre de la verdad, el Padre de todo. ¿Pero qué es todo? Toda la mentira, toda la vanidad, toda la soberbia, o todo, ¿qué es todo para ti? ¿Qué es un padre para ti? Para muchos, padre es un proveedor nada más. Para otros, padre es protector. Para otros, padre es una figura nada más que no se tuvo. O para otros, padre es sinónimo de un ejemplo y de un testimonio que me lleva a hacer que mi vida sea mejor y superior. Ese es el concepto que yo debo tener de padre. Es el ejemplo vivo de lo que yo debo seguir e imitar para tener una vida de bienestar plena y completa. Y dice aquí, oíd hijos la doctrina de un padre y estar atentos para que conozcáis cordura. ¿Qué significa cordura? Tener la estabilidad de pensar, analizar y poder llevar una decisión que me va a llevar a actuar de una manera correcta, prudente, para que yo pueda tener ese crecimiento y esa madurez que me van a dar esa cobertura. Versículo 2 dice, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Versículo 3, porque yo fui hijo de mi padre. Fíjense que lo curioso, porque está hablando en tiempo pasado, yo fui hijo de mi padre. Muchos cristianos aún dicen que su Padre Celestial es Jehová, pero andan en mentira, andan en vanidad, andan en soberbia, andan en arrogancia, andan en el pasado, andan en deseos pecaminosos, andan en arrogancia, andan en prepotencia, andan en apariencias, andan en hipocresías. Entonces, cuando nosotros decimos eso, realmente no le estamos dando la gloria a Dios porque estamos hablando mentira. Acuérdate que existen dos padres y cada hijo demuestra quién es su padre por sus frutos. Por sus frutos conocerán el mundo, conocerá quién es nuestro Padre. Si damos frutos agradables, entonces nuestro Padre Celestial es Jehová. Si damos frutos de hipocresía, de mentira, de dolor, de sufrimiento, entonces nuestro Padre posiblemente no es Jehová. Dice el versículo 3, porque yo fui hijo de mi Padre, delicado y único delante de mi madre. Y si analizamos, yo fui hijo de mi padre, fui delicado y único delante de mi madre, está hablando de dos posturas diferentes, padre y madre. Muy bien, me está diciendo que yo fui hijo de mi padre y que mi padre tiene una doctrina que es buena y que me va a llevar a una cordura. Y está hablando de una madre que consiente al hijo, una madre que sobreprotege al hijo, una madre que le provee, que le da todo a sus hijos y no les enseña a vivir, y no les enseña a crecer, y no les enseña a escudriñar. Entonces aquí en este aspecto la madre es la iglesia. Y la iglesia y los pastores de ahora lo que están enseñando es que tú orando, leyendo tu Biblia, estás bien delante de Dios. Ya cumpliste delante de Dios. Te están sobreprotegiendo, te están malconsintiendo y te están enseñando una doctrina que no es la sana doctrina. ¿Realmente quieres vivir la sana doctrina? Lee tu Biblia, escudriña tu Biblia y te darás cuenta que no estamos cumpliendo el primer mandamiento que Jesús nos dejó. Ir y predicar el Evangelio. Y por Evangelio se refiere a buenas nuevas, no se refiere a condenación, no se refiere a religión, y no se refiere a discordias, y no se refiere a confrontamientos. Se refiere a hablar de la promesa de la fe, a la promesa de la salvación, a la promesa de la reconciliación y a la promesa de la comunión con Dios y de la vida eterna con nuestro Padre Celestial. Esas son las buenas nuevas. Muy poca gente está siguiendo la sana doctrina y la mayoría está siguiendo una enseñanza de una madre consentidora, una enseñanza de una madre sobreprotectora, una enseñanza de una madre que quiere las ganancias para ella misma y no para nuestro Padre Celestial. De iglesias que han crecido poderosas, pero en cuanto a la fe, débiles.
Y lo que yo te estoy invitando a hacer, hermano, es que tú digas que quieres seguir la sana doctrina y empieces a hacer lo propio para que tu vida tenga la bendición que Dios quiere que tengas. En el versículo 4, aquí ya habla de lo que el Padre le estaba enseñando y dice, y Él me enseñaba y me decía, mantenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, porque no basta con tener sabiduría, tengo que tener la inteligencia para saber cuándo callar, cuándo hablar, cuándo decir sí, cuándo decir no, cuándo no decir nada. Y esa es una habilidad que solamente la madurez nos la puede dar, porque el hombre por naturaleza es reactivo, el hombre por naturaleza es de contestar, es de no pensar, es de no analizar, simplemente reaccionar. Dice, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Versículo 6 dice, no la dejes y ella te guardará. ¿Quién ella? La sana doctrina. La sana doctrina que tiene que tener esa parte de sabiduría, esa parte de inteligencia, esa parte de dedicación, esa parte de actitud y esa parte de compromiso y disciplina que no nos debemos de olvidar. Cuando la palabra de Dios se refiere al mundo espiritual, nos habla a nosotros como soldados de Cristo. Y no hay mayor disciplina que la que tiene un soldado. En la armada o en el ejército o en la naval, donde tú quieras, es gente que está disciplinada, es gente que tiene valores, es gente que se comporta igual afuera o adentro, es gente que está preparada y es gente que mantiene una mirada hacia arriba hasta cuando saluda a sus superiores, sabe su lugar, sabe lo que puede hacer y sabe que es importante su función y por tanto en un equipo, si él no está o ella no está, perjudican a los demás. Y ese es el pensamiento que como cristianos deberíamos de tener. Si yo soy pie, no puedo faltar porque entonces el cuerpo va a cojear. Si yo soy ojo, no puedo faltar porque entonces la visión espiritual de la iglesia no va a estar completa. Y eso es a lo que se refiere en cuanto a la disciplina, en cuanto al compromiso y en cuanto a todo lo que es en el mundo espiritual de la Biblia y la palabra de Dios. El versículo 6 dice, no la dejes y ella te guardará. Ámala, ámala y te conservará. ¿Sí? El capítulo 4 te sigue hablando sobre la sabiduría, sobre la inteligencia, sobre lo que tú debes adquirir y sobre cosas que tienes que empezar a renunciar. Y hay personas que lo leen y lo han leído muchísimas veces, pero no le dan la aplicación a su vida. Y viven en comodidades, en vanidades, en soberbias, en arrogancias. Y Dios no está peleado con las posesiones, sino que lo que a Dios no le agrada es el amor a tus posesiones, es el amor sobrepuesto al amor de Dios. Eso es lo que no es agradable a Dios. Aparte no le da la honra ni le da la gloria a nuestro Padre Celestial. Nuestro siguiente versículo está en Job. Job, capítulo 18, versículo 2 y hasta la mitad del 4. Dice la palabra de Dios, ¿cuándo pondréis fin a las palabras? Te lo voy a empezar a desglosar. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, estoy harto de mi vida? ¿Cuántas de nosotros hemos dicho cuántas veces, ya no quiero seguir viviendo lo mismo? ¿Hasta cuándo, dice la Biblia, vas a ponerle fin a las palabras? Dios nos confronta a través de esto y nos dice, ¿hasta cuándo vas a dejar que esto nada más salga de tu boca y no salga de tu mente y de tu corazón y se transforma en una actitud que demuestre que realmente quieres salir de ese problema, que demuestre realmente que te quieres esforzar y que demuestre realmente que yo soy tu Dios o que te esfuerzo? Si yo ya te abrí tus prisiones, ¿hasta cuándo vas a dejar de decirme a mí, Señor, sálvame, cuando ya te abrí las prisiones?
A veces malinterpretamos la palabra de Dios y decimos, Señor, líbrame de aquí. ¿Cuándo vas a abrir la puerta? Cuando a veces, muchas veces, las puertas han estado abiertas y simplemente se trata de una actitud que tengo que tener para salir a través de la puerta. Nos pasamos toda la vida esperando que la puerta se abra y cuando ya estemos delante de la presencia de Dios nos va a enseñar, mira, tanto tiempo me oraste que yo te abra la puerta y nunca escudriñaste para darte cuenta que la puerta te la abrí desde la primera vez que oraste. Nada más tenías que tener la actitud y la firmeza de cruzar por esa zona de confort y renunciar a tu vida presente y enfrentarte a la vida de mi mano, enfrentarte a una vida de provisiones y enfrentarte a una vida también en donde el mundo espiritual es una batalla campal, en donde tienes que darme a mí constantemente la gloria para que yo te dé una cobertura cada día de tu vida. ¿Cuándo pondréis fin a las palabras? Y nos quejamos de lo mismo, y repetimos lo mismo, y decimos lo mismo, porque no miramos hacia adentro, el por qué estoy diciendo lo que digo, y qué me está moviendo a decir lo que digo, y qué me está llevando a pensar lo que pienso, y qué me está llevando a sentir lo que siento, cuando la Biblia me ha dado las respuestas, y yo he sido lo suficientemente terco de permanecer en una prisión que no debo permanecer. Hay gente que se le dice, no ores por esto, ora, y luego dice, Señor, ¿por qué? Y empiezan a culpar en vez de reconocer que hicieron algo que no debían, hicieron algo que en su tiempo no debieron haber hecho, que ellos no eran los que iban a salvar a las personas, que solo Dios salva, y se nos olvida, queremos ser salvadores, y solamente hay un Salvador, que es Jesús, y nosotros solo tenemos que hablar y orar, porque el cambio lo hace Dios. Pero cuando las cosas ya no nos salen como realmente pensamos, empezamos a culpar, empezamos a justificar nuestra conducta y empezamos a ver las prisiones de los demás. Yo te recomiendo hoy, hermano y hermana, que empieces a analizar en qué prisión estás y si las puertas de tus prisiones están abiertas y si no eres tú, él o la que quiere permanecer en esa prisión. Porque salir de la prisión necesita actitud, necesita compromiso, necesita disciplina y un constante esfuerzo personal en el mundo espiritual. Porque nada viene gratis. Aún la bendición de Dios nos cuesta. Y tenemos que entender que todo tiene un precio, todo tiene un costo, y que debemos estar dispuestos a pagar el precio y a cubrir el costo para poder nosotros gozar de lo que realmente deseamos. Dice, después de que dice, ¿cuándo pondrás fin a las palabras? Dice, entiende, y después hablamos. Lo curioso de este versículo es de que, Señor, dame esto, Señor, dame libertad, Señor, sáname, y te dice Dios, muy bien, yo no te puedo dar la sanidad corporal si no te doy primero la sanidad espiritual. Y a veces quieres lo contrario, tú quieres nada más tu sanidad física para seguir haciendo lo que quieres, y quieres que Dios te sirva a ti en vez de tú servirle a Dios. Y tratamos a Dios, y disculpen la palabra, tratamos a Dios como un Dios tonto, en el cual Él tiene que cumplir, porque es Dios, y porque tiene el poder, y que porque puede hacer todo y deshacer todo. Y nuestra actitud arrogante y soberbia nos hace hablarle a Dios como si fuera nuestro sirviente, como si fuera nuestro esclavo, como si fuera algo menor que nosotros que somos creación, ofendiendo el nombre de Dios, tomando el nombre de Dios en vano y faltando a uno de los mandamientos de la Biblia. Para que yo entienda que Dios es Dios, primero tengo que someterme, primero tengo que vencer mi carne, luego tengo que postrarme, tengo que buscar esa humildad que dice la Biblia y dejar de tratar a Dios como si nada más fuera un proveedor. Muy bien, Señor, ya cumpliste, ya llegó la quincena, tráeme mi despensa espiritual, sigo haciendo lo que quiero, no te metas en mi vida, tú cumple nada más con proveerme,
y yo ya no me meto contigo. Así tratamos a Dios. Nos confundimos que la palabra Padre, Él tiene la obligación de darnos, nosotros solamente la obligación de pedir. Y si es lo que tú piensas, hermano, estás muy, muy equivocado. Entender que Dios es un Padre, y en el contexto de Padre, de ser ejemplo, en el cual tú y yo debemos ser imitadores de ese ejemplo para poder alcanzar las bienaventuranzas que Él nos tiene ofrecido. Ahí como que ya no es tan agradable. Que tiene que vencer el mal, tiene que vencer su propia concupiscencia, tenemos que vencer nuestra carne, tenemos que vencer nuestras emociones, tenemos que vencer nuestros pensamientos, pero qué flojera decimos. Y no queremos pasar el proceso de restauración y renovación. Preferimos vivir en una prisión del pasado, recordando cosas pasadas que nos van a lastimar y flagelar todos los días, porque estamos cómodos en nuestra prisión de dolor, en nuestra prisión de sufrimiento, en nuestra prisión de remordimientos, en nuestra prisión de culpa, en el cual me siento agradecido con alguien y tengo que permanecer allá, me siento agradecida con alguien y tengo que permanecer allá. Tienes que entender que Dios es Dios, y cuando te da la libertad te la da no como tú la pides, sino como debe de ser la libertad. Y la libertad quiere decir un cambio radical de vida, un cambio radical de forma de pensar, un cambio radical de análisis y decisión constante. Esa es la libertad. La libertad es tu libre albedrío desarrollado al máximo, en el cual si tú caes es porque tú quisiste, y si te levantas es porque tú quisiste. Y si Dios te ayuda es porque pediste esa ayuda sabiendo que lo que necesitabas era suplicar y clamar a Dios. Esa es la libertad que nos ofrece la Biblia. El devolvernos el control de lo que pienso, el devolvernos el control de lo que siento y devolvernos el control de lo que hago. Esa es la libertad que Dios nos ofrece. Pero a veces nos entercamos, no, Señor, yo no me voy de aquí porque tú vas a cambiar esto, tú vas a hacer lo otro, tú. Y te dice Dios, yo no puedo cambiar a nadie que no quiere. ¿Tú quieres cambiar? Y tú dices, no, yo quiero seguir aquí. Dice Dios, entonces, ¿cómo te puedo cambiar? Tú estás decidiendo estar en un lugar en donde mi cobertura no funciona. Porque recuerda el versículo que dice que Dios no toca nada inmundo. Y la cobertura de Dios es porque ya te limpiaste, ya te renovaste, ya te restauraste, y te pone una cobertura en la cual los ataques vienen y no llegan a ti, aunque todo tu alrededor esté siendo atacado. Dios te va a dar la solución y la forma en su momento. Y por lo general el momento de Dios es casi hasta lo último. Porque Dios quiere que aprendamos que todos los ataques vienen de Satanás y que yo solamente tengo que esperar y confiar en Él, porque la respuesta viene de Él en el momento que Él lo considera apropiado. Yo solamente tengo que esperar ese momento y ser agradecido. Y esa es la parte complicada para la humanidad y para el ser humano. El versículo 3 también nos hace un cuestionamiento fuerte. Y no te vayas a ofender, hermano, pero así lo dice la Biblia. ¿Por qué somos tenidos por bestias? Y en nuestros ojos somos viles. Y hermano, sí quiero ser muy claro en lo que te voy a decir, y espero no ofenderte, y si te ofendes pues lo lamento, porque es lo que dice la Biblia. Dice, ¿por qué somos tenidos por bestias? ¿Qué es una bestia? Una bestia, saben, que no piensa, que no analiza y que no tiene decisión. Una bestia es, lo ponen a hacer algo, lo hace. Una bestia es alguien que lo llevan de un lado, lo llevan para el otro y no tienen dominio propio. Y te dice, ¿por qué somos tenidos por bestias? Los hijos de Dios no somos bestias, somos gente pensante, gente con la capacidad de cambiar y gente que tiene o debería de tener el dominio propio. Porque el espíritu es nuestra mente y lo primero que nos devuelve Dios es la libertad y el control de nuestra mente. Cuando nuestros pensamientos tienen constantes ataques, no tenemos todavía una libertad de pensamientos. La libertad en nuestra mente viene cuando yo ya entendí que tengo que
someterme a Dios, cauterizar mi mente a pensamientos que no son gratos, a pensamientos y recuerdos de dolor y sufrimiento. Y créeme, hermano, que es un proceso que no es fácil, no es un proceso de la noche a la mañana que tú puedes hacerlo, pero sí es un proceso que con disciplina, es un proceso que con mucha disciplina, mucho compromiso y mucha dedicación puedes llegar a acceder a ese control. Y se siente bien poder evitar enojarte, poder tener la palabra correcta y poder analizar y pensar las cosas de una manera distinta para darle la gloria a Dios y tener esa cobertura. Y parece que no te afectan las cosas, aunque sí las sientes. Y esa es la cobertura que Dios nos quiere dar. Porque somos tenidos por bestias. Si tú, hermano, estás en un lugar en donde te hace daño y no lo quieres ver, discúlpame, pero este versículo es para ti. No piensas, no analizas y estás en un lugar en donde sufres porque quieres. Es como que agarres una olla caliente y no retires tu mano y le pidas a Dios, Señor, Señor, haz que se enfríe la olla. No, te dice Dios, no tengo que enfriar la olla. Lo que tú tienes que hacer es quitar tu mano y dejarte de quemar. Porque yo no puedo cambiar la olla ya decidió estar en el fuego ardiente y tú no tienes que tocar nada que no sea grato, nada que no sea puro y nada que no sea santo. Si tú decides tocarlo, es porque así lo quisiste, porque así lo pensaste, porque así lo decidiste. Y yo no puedo ir en contra de lo que tú has decidido. Esa es la importancia del libre albedrío, esa es la importancia de la cobertura que Dios nos quiere dar. Nadie vive algo que no quiere vivir. ¿Sí? La infancia es algo que pues vivimos y no queremos vivir. Pero después de la mayoría de edad, todo lo que vivimos ya viene por cuenta propia. Dice la palabra de Dios, y en nuestros ojos somos viles. Dice Dios, si yo ya te limpié, si yo ya emblanquecí lo que antes era sucio, lo que antes era desagradable, yo ya te toqué, ya te limpié, ya te restauré y ahora te estoy diciendo que ya eres limpio en mi nombre. Yo te estoy diciendo que ahora eres agradable a mi vista. ¿Por qué sigues diciendo que soy un Dios inmisericordia, que no puedo perdonar tu pecado? Estás pidiéndome perdón todos los días por el mismo pecado que yo ya te perdoné. Estás viendo hacia atrás, viendo pecados del pasado que yo ya enterré y sigues considerándote una persona vil cuando yo ya te hice una persona nueva, yo ya te hice una taza nueva, en donde simplemente tienes que estar dispuesto o dispuesta a seguir el proceso de renovación y de santificación. El versículo 4, la mitad del versículo 4 dice, oh, tú que despedazas tu alma con tu furor. Y allí lo vamos a dejar en cuanto a Job. Hay gente que sus emociones las sigue procesando todos los días, y eso no es sano. Y te lo digo por experiencia, estar sufriendo lo mismo todos los días es estar sintiendo lo mismo, es estar pensando lo mismo y es estar siguiendo ciclos de sufrimiento que Dios quiere romper, pero hasta que tú no te des cuenta que estás viviendo lo mismo todos los días, que estás pensando lo mismo todos los días y que estás sintiendo todo lo mismo todos los días, pero hasta que tú no cambies esa rutina, Dios no puede intervenir. Y sé que vas a preguntar a lo mejor, entonces, ¿dónde entra la mano de Dios si yo tengo que hacer todo? Dios no puede obrar si tú no lo has decidido. Dios no puede obrar si tú no has tomado la decisión de cambiar, si tú no has tomado la iniciativa, y es cuando Él te dice, yo estoy contigo hasta el fin de tus días, así ya lo decidiste y ahora te voy a mostrar mi poder. Pero no queremos soltar lo que ya tenemos seguro y queremos agarrar la mano de Dios. Y te voy a decir una cosa, que nuestro Padre Celestial es un Dios celoso por naturaleza y es un Dios egoísta, es un Dios positivamente egoísta, que a Él no le gusta compartir a sus hijos con Satanás. No comparte lo que es suyo. Ese es nuestro Padre Celestial, por si no lo has conocido. Y si crees que te miento, analiza y estudia el Antiguo Testamento para que te des cuenta. Él dice, yo soy un Dios celoso, temible,
no quiero que mis hijos entren en idolatría, te vas a dar cuenta de cómo es el Padre Celestial para ver si tú sigues agarrando mentira, sigues agarrando vanidades, sigues agarrando lo que es desagradable a Dios y querer agarrar la mano de Dios. Léelo para que te des cuenta de cómo es nuestro Padre Celestial. Tú que despedazas tu alma con tu furor y todos los días entras a un proceso de oración en el cual solamente te lamentas, solamente lloras, solamente sufres y te dice Dios, dame tu carga, derrama tu alma y entrégame todo lo que sientes para que yo empiece el proceso de restauración. Pero si a ti te gusta sufrir lo mismo todos los días, entonces realmente no me estás entregando tu carga, simplemente estás haciendo de eso una adicción que te hace sentirte bien a ti. Sufro lo mismo todos los días, lloro lo mismo todos los días, me quejo todos los días, porque no estoy viendo que mi prisión ya está abierta, pero no tengo la fuerza o no tengo la actitud o realmente no quiero cambiar y por eso no cruzo esa puerta, no cruzo esos barrotes porque tengo miedo. Y la verdad, el demonio del temor es el que nos impide ser libres. Y tienes que empezar a analizar cuál es tu miedo. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Aprende a entregarle a Dios las cosas que Satanás te puede arrebatar y de las manos de Dios nada puede ser arrebatado. Nada puede ser arrebatado. ¿Nosotros no podemos salir de la mano de Dios? Sí, porque así lo decidimos. Pero el diablo no nos puede arrebatar de su mano. Jamás lo va a poder hacer. Entonces, hermanos, continuamos con 5 puntos que nos van a ayudar a entender la cobertura de Dios. En el primer punto, tengo que aceptar mi responsabilidad y mi propio fracaso. ¿Y dónde se encuentra esto? Se encuentra en Proverbios 28, 13. Hermanos, aceptar la responsabilidad y el fracaso propio es parte del arrepentimiento. Es parte de decirle a Dios, Señor, la regué porque yo decidí esto, yo me equivoqué. Ese es el fracaso propio. Estoy aquí no porque tú así lo decidiste. Estoy en estos momentos viviendo esto porque yo tomé una mala decisión o simplemente no decidí. Me comporté como una bestia que no piensa, que no decide y me dejé llevar y me dejé arrastrar. Acepto la responsabilidad y el fracaso propio y empiezo a pedirle a Dios un renuevo nuevo. Valga la redundancia. Proverbio 28, 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, el confesar y el apartarnos debiera ser solo una vez por pecado. Ahora ustedes den cuenta que yo hoy voy a confesar que soy mentiroso. Entonces, en el proceso, en el ciclo de confesar y apartarme, es un ciclo de dos eventos, de 2 acciones. ¿Sí? Yo reconozco que soy mentiroso, me arrepiento y me aparto de la mentira. Y ya rompí el ciclo y ya salí de esa prisión. Por tanto, al salir de esa prisión, ya no me es permitido mentir porque ya me salí de ese ciclo y ahora ya no soy mentiroso y puedo empezar a descubrir o analizar otros pecados que tal vez tengo. Muy bien, Señor, me he dado cuenta que soy hipócrita, reconozco que soy hipócrita, lo declaro, te pido perdón y me aparto de todo lo que es hipocresía. Y así voy perseverando, y así voy creciendo, y así voy rompiendo ciclos, y así voy saliendo de prisiones que tienen atrapada mi alma. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, entonces alcanzará misericordia. En el punto número 2, dejar de lamentarnos y arrepentirnos. Y el versículo se encuentra en 2 de Corintios
Segunda de Corintios 7, 2. Segunda de Corintios 7, 10, perdón. Segunda de Corintios 7, 10. Porque el dolor que es, según Dios, obra arrepentimiento saludable, de que no hay que arrepentirse, mas el dolor del siglo obra muerte. ¿Sí? Porque aquí esto mismo, que según Dios fuiste contristado. ¿Cuánta solicitud ha obrado en ustedes, y a un defensa, y a un enojo, y a un temor, y a un gran deseo, y a un celo, y a un vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el negocio, en el asunto. ¿Sí? La Biblia nos habla de dos tristezas. El versículo 9 dice: ahora me gozo, no porque hayas sido contristados, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Y en este punto de dejar de lamentarnos, tenemos que entender que existen dos tristezas. La tristeza del mundo y la tristeza que viene por seguir a Dios. Una tristeza, o la primera tristeza, la de Dios, debe producir en mí un cambio y un nuevo corazón. Me siento triste porque la gente no ama a Dios, y te dice Dios: muy bien, estás viendo que la gente no me ama. Lo que yo quiero entonces es que tú cambies y tengas un nuevo corazón, porque al tener un nuevo corazón ya va a haber alguien que hable de mí a las demás personas. Y esa tristeza va a desaparecer porque te vas a dar cuenta que puedes ser instrumento útil en las manos de Dios. Y la segunda tristeza, la tristeza del mundo, es una tristeza desmoralizante, una tristeza depresiva, es una tristeza que te puede llevar a la muerte, es una tristeza que te lleva a la autocompasión, y la autocompasión es una emoción devastadora porque empiezas a tener lástima de ti mismo, empiezas a sentir conmiseración y empiezas a decir: pobrecito de mí, no debiera de vivir esto, ¿sí? Pero esta segunda tristeza no te deja aprender, no te permite cambiar, te mantiene en un círculo inconstante e inestable de querer buscar tu propio bien, sin importar el medio en el que tú adquieras ese bien, ¿sí? En el tercer punto, olvida el pasado y piensa en el futuro. Y muchas veces nosotros hemos dicho que Dios es un Dios del presente. Sí, es un Dios del presente, pero cada cosa que nosotros hacemos en el presente nos lleva a un disfrute del futuro, nos lleva a un disfrute de lo que viene, nos lleva a un disfrute de lo que vamos a gozar. Las decisiones que tú puedas tomar en este día te van a servir para vivir algo mañana. A eso me refiero con pensar en el futuro. Olvida el pasado y piensa en el futuro. Y el versículo que nos ayuda en este momento es Filipenses 3. Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Y está hablando Pablo, dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Muy bien, yo te hablé de prisiones, yo te hablé de cárceles como las puertas abiertas. Pablo se dio cuenta que su prisión estaba abierta, y hay muchos ejemplos en el libro de Hechos cuando es prisionero Pablo y viene un ángel y lo liberta, y ve que están las puertas abiertas.
Sin embargo, Pablo no se va y espera, y hasta que le dan la libertad porque ve que vino de Dios. En ese momento fue voluntad de Dios para darse cuenta de la gloria o exaltar la gloria de Dios. Pero cuando tú te das cuenta de que tu prisión ya está abierta, de que hay una oportunidad de cambiar, es cuando empiezas a pensar en el pasado. Y pensar en el pasado es quedarte con lo que has vivido siempre, la costumbre y la certeza y la seguridad que te provee el haber conocido una vida pasada y no quieres experimentar una nueva. El temor y la comodidad de decir, pero aquí estoy seguro. Si salgo, no sé qué es lo que vaya a pasar de mí. Muy bien, pues Pablo llegó a este punto y dice, yo mismo, dice Pablo, no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás. Pablo era una persona pudiente, Pablo era una persona que tenía buena posición, economía, una persona que trabajaba con los fariseos, que perseguía a la iglesia, mucho poder adquisitivo. De repente se da cuenta que una de sus prisiones era la comodidad, era su posición, y él decide salir de eso y dedicarse al Evangelio. Tenía un llamado por parte de Dios directo y él se dedica al Evangelio. Y él esperaba que en el ministerio haya gente que lo apoye. Surge una persona que lo ayuda en su ministerio, pero durante un tiempo, dice Pablo, que con sus manos tuvo que trabajar para ganarse sustento, para ganarse la comida, para ganarse las cosas. Él tuvo que reparar redes, él tuvo que hacer tiendas, él tuvo que construir lonas, muchas cosas tuvo que hacer Pablo, porque ya había decidido dejar lo que quedaba atrás. Qué fácil hubiera sido para Pablo regresar, recuperar sus bienes. Él tenía nacionalidad romana, él tenía nacionalidad judía, y él podía hacerlo, tenía esa capacidad de hacerlo, pero él decía, ahora me concentro en hacer una sola cosa. Dejo lo que está atrás, prosigo a la meta, Sé que no tengo una certeza de qué es lo que me voy a topar, pero sí tengo una meta. Y esa meta es llegar a donde está Jesús. Llegar a donde está Jesús implica un camino pedregoso, un camino de tropiezos, un camino de inconstancias, pero un camino de mucho amor y un camino de mucha bendición. Pablo estaba convencido de ello. Pablo estaba realmente certero de lo que había conocido. Había escuchado a Dios, Dios lo había hablado, Jesús lo había instruido. Le dijo, yo soy el quien tú persigues, yo quiero que tú hagas esto. Y él estaba tan convencido de que Dios le habló, que siguió ministerio con base a lo que había oído, y la fe viene por el oír. Entonces Pablo se llenó de fe, y la fe fue lo que le dio la fuerza y el motor y el impulso suficiente para salir de sus prisiones, para salir de su pasado y extendiéndose a lo que estaba adelante, que era una promesa. Y una promesa es algo que en cualquier momento se puede romper, pero Pablo sabía que el que le hizo la promesa era Dios, y Dios no es un hombre para que se arrepienta, y no es un hombre para que mienta. Versículo 14 dice, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo. Y el versículo 15 nos remata diciendo así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y a veces decimos, yo quiero ser perfecto para servirle a Dios. Y para Dios la palabra perfecto es cuando Dios te quita todos los pecados y ya eres blanco, ya eres puro, ya eres perfecto. Perfecto para toda buena obra. Ya no hay mancha en ti, ya no hay algo malo en ti, ya no hay pecado en ti porque Dios ya lo limpió. Y el diablo nos viene y nos dice, mira atrás, mira de dónde te sacó tu Dios. ¿Crees que realmente te perdonó? ¿Crees que vas a poder vivir sin este pecado? ¿Crees que realmente vas a vivir sin darle satisfacción a esta necesidad? Y es cuando tu mente empieza otra vez a regresar a las trampas del pasado y de las vivencias de nuestras antiguas prisiones. Y te dice, si otra cosa sentís,
también te lo va a revelar Dios. Versículo 15 te lo dice. Si no estás sintiendo gozo en la vida espiritual de Dios, es porque algo todavía está cauterizado en nuestras mentes. Y durante estos tiempos de crecimiento, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos en donde todo es incierto, estar pensando en muchas cosas, y me he dado cuenta de que en estos momentos Dios está tratando de revelarme algo que yo tengo que meditar. Estoy hablando en mi persona. Y que cuando yo dé con la cuenta de lo que Dios me quiere mostrar, entonces puedo proseguir a la meta. Y estoy en ese proceso. Por eso les he dicho, hermanos, que orar unos por otros. Y yo te pido que uses estos tiempos para orar, meditar, analizar, y que puedas darte cuenta de lo que tú estás viviendo, si es lo que realmente quieres vivir o quieres cambiar. Punto número 4. Confiar en que Dios va a poner la solución. Romanos 8:28, y es un versículo que también a mi punto de vista ha sido mal usado y ha sido mal interpretado. Romanos 8:28 dice de esta manera: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Y es cuando escuchas a gente que te dice, es que esa es la cruz que me tocó vivir, pero pues dice Dios que todas las cosas nos ayudan a bien y tengo que aceptar. No tienes que aceptar, hermano. No tienes que aceptar, hermano, algo que te está causando daño, algo que no está bien para ti. Este versículo se refiere que si tú amas a Dios, vas a hacer la voluntad de Dios. Y la consecuencia de sembrar algo bueno es cosechar algo bueno. Todas las cosas les ayudan a bien a los que seguimos la voluntad de Dios, a los que estamos en el gozo constante de Dios, a los que estamos buscando la gloria de Jehová todos los días, dando un buen testimonio acorde. Si estás sembrando cosas buenas, no vas a cosechar cosas malas. Si estamos cosechando aún cosas malas, te repito que puede ser todavía parte de lo que sembraste en el pasado, y de la cosecha no te libra ni Dios. Todo lo que el hombre sembrare, tiene que cosechar, y hay tiempos para la cosecha. Entonces, dejemos de sembrar cosas malas para empezar a cosechar cosas buenas, y sembrando cosas buenas, todo lo que tú siembres será para bien. Todo lo bueno que tú hagas tendrá una consecuencia positiva. No sé si me estás comprendiendo la intención de este versículo. A los que aman a Dios, a los que siguen su voluntad, a los que salen de sus prisiones, a los que no miran hacia atrás, a los que solo están mirando hacia adelante, a los que están viendo donde está sentado el Señor, a la diestra de Dios, a los que ponen la mira en las cosas de arriba, a los que están buscando esa comunión constante con el Espíritu Santo, a los que no están dejando la oración, a aquellos que están sumidos en esa búsqueda constante de Dios. Esos son los que todas las cosas que les pasen van a ser para bien. Y luego dice, entre dos comas te dice, es a saber, o es a entender, a los que conforme al propósito son llamados. Que ya saben su propósito, ya entienden su propósito y ya obedecen su propósito. Ya conocen su propósito, ya entienden su propósito y ya obedecen su propósito, y entonces todas las cosas les son para bien. Punto número 5, que es el punto final. Decisión y actitud. Para que yo pueda tener esa cobertura que Dios me ofrece, tengo que tener decisión y actitud. Y el versículo se encuentra en Isaías 46, versículo 10. Isaías 46, versículo 10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde antiguo lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo
lo que quisiere. Y la parte que se aplica a este punto número 5, decisión y actitudes, haré todo lo que quisiere. ¿Qué significa esto? Que tú tienes que estar en una constante decisión. Abres tu Biblia, te voy a poner un ejemplo. Abres tu Biblia y estás en medio de dos árboles. El árbol de la maldición, el árbol de la bendición. Si yo decido esto, esta hoja es la que yo voy a leer y es la que voy a seguir. Si yo decido esto, es esta hoja la que voy a leer y la que voy a seguir. Tengo que tomar la decisión y no puedo estar en medio de esta línea, ni leer aquí ni leer acá. ¿Sí? La única forma de tener cobertura, la única manera de alcanzar bendición es de que tú tomes la decisión por el camino correcto, el camino que lleva al Padre, y el camino que lleva al Padre es a través de Jesucristo. Y pues, hermano, la cobertura de Dios luego entonces es, siguiendo el ejemplo que te puse, si tuvieras un bebé pequeño en un lugar en donde hay muchas alimañas, mucho mosco, muchos bichos, le vas a poner una cobertura, le vas a poner un pabellón. El bebé va a estar confiado, no va a ser picado, no va a ser molestado, no va a tener dolor, no va a tener sufrimiento. Y el bebé no está consciente de todo lo que él está siendo protegido por esa cobertura. Yo te invito, hermano, a que realmente seas como niño y no cuestiones tanto a Dios. Si realmente quieres la cobertura, sigue estos 5 pasos. Si realmente quieres la cobertura de Dios, empieza a analizarte. Si realmente quieres la cobertura de Dios, empieza a tomar una actitud diferente. Si realmente quieres tener una cobertura de Dios, tienes que analizar profundamente si lo que tú estás orando no lo ha contestado ya Dios. Tienes que analizar si no tienes ya todo lo que tú has pedido, si no tienes ya la respuesta. Pues yo te agradezco, hermano, el tiempo que has dedicado al estudio. No sé si hay alguna pregunta. Te invito a que si tienes alguna pregunta, no solamente de esta prédica, sino de las pasadas, de las anteriores, las puedes hacer con confianza. Peticiones de oración también. También puedes entregarle a Dios gratitudes, algo que tú quieras compartir. Y pues realmente necesitamos tener ese crecimiento y tener esa dependencia por parte de Dios. Así como dependemos de las necesidades que no son de Dios, así también nosotros podemos hacer de Dios nuestra dependencia principal, básica y mayor. Necesitamos acercarnos al Dios que puede cambiar todo. Necesitamos acercarnos al Dios del camino, de la verdad y de la vida a través de Jesucristo. Y necesitamos pues tener esa cobertura por parte del Espíritu Santo de Dios. Entonces yo te invito, hermano, si no hay ninguna pregunta, a que oremos. Vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo a Dios, este tiempo de crecimiento y de aprendizaje. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en estos momentos en el que venimos ante ti con una actitud dispuesta, queremos entregarte nuestro sentir. Queremos pedirte que nos muestres si nuestra visión espiritual no está abierta. Muéstranos si las puertas de nuestras prisiones han estado abiertas y si somos nosotros realmente los que no queremos salir de ahí. Ayúdanos, Señor, a analizar, escudriñarnos
a entender que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, sanidad, restauración. ¿Cuántas veces nos has dado la salida? ¿Cuántas veces nos has dado la respuesta? Pero somos tan arrogantes que siempre queremos hacer las cosas a nuestras maneras y no a tu manera. Que cuando se trata de darte un tiempo a ti, nos creemos tan prepotentes y tan altivos que solo por ahora en nuestras mentes creemos que ya te dimos el tiempo suficiente, como si tú fueras un cliente más, un paciente más o una persona más. Ayúdanos a que cuando tengamos el estudio de la palabra de Dios, nuestro estudio personal o nuestra lectura personal sea un tiempo dedicado a ti. Sea un tiempo en el cual yo no me afane por cosas. Sea un tiempo en el cual yo realmente esté buscando una respuesta de algo. Que no solamente lea la Biblia como si fuera una novela hermosa de ficción. Que cuando yo lea la palabra de Dios, que sea un versículo, esté buscando la forma en la cual encontrar el mensaje que Dios quiere darme para que yo pueda ser renovado, restaurado, cambiado y empezar a tener esa bendición que me haga sentirme diferente y bendecido. Que yo tenga respeto hacia tu palabra, que yo tenga respeto hacia tu oración, que yo tenga respeto hacia tu presencia, que yo deje de ser un cristiano de palabra y que me empiece a convertir en un adorador en espíritu y en verdad. A nadie nos gusta que nos digan las verdades. Y si no te gusta que te digan las verdades, entonces la Biblia no es para ti. Pero si quieres cambiar, si quieres ser restaurado, dice la palabra de Dios que solamente hay una forma de ser libre de nuestras prisiones. Y la verdad nos hará libres. Bendito Padre Celestial, por algo mandaste a tu Hijo a morir por nosotros, a morir por mí. Entender que parte de esa verdad es reconocer, parte de esa verdad es aceptar mi responsabilidad, parte de esa verdad es ver que yo he fracasado en mis decisiones, parte de mi responsabilidad es ver que no he hecho lo que tengo que hacer para cambiar, que me conformo con lo que soy y no busco ese cambio constante. Y quiero que los demás cambien cuando el cambio debe empezar conmigo. La preocupación tiene que ser personal. Y el que busca encuentra y el que pide recibe. Y el que toca la puerta halla, se le abrirá. Pero tenemos una actitud contraria, que le pedimos a Dios que nos saque de nuestras cárceles, pero también queremos que Él quite al carcelero, y ese no es el trabajo de Dios. Dios va a abrir tu prisión, aunque no cambie al carcelero, aunque no quite al carcelero, simplemente te va a abrir la prisión, y tú decides si sales de ahí o te quedas. Y eso es parte del regalo maravilloso de Dios, el libre albedrío. Señor, ayúdanos a entender que el libre albedrío, la capacidad de decidir lo que quiero vivir, lo que quiero sentir, lo que quiero pensar. Ayúdanos, Señor, a llevar tu palabra a ese crecimiento personal que yo necesito de Dios y nadie más. Yo necesito cambiar, aunque los demás no cambien. Que yo necesito ser diferente, aunque todo sea igual. Yo necesito, yo quiero, yo pido, yo siento, yo pienso, yo hago. Eres tú y Dios. Soy yo y Dios. Bendito Padre, te sea la honra y la gloria en esta noche. Te pido que bendigas todos los hogares donde llega esta palabra de Dios y te pido que sea compartido a muchos lugares para que podamos entender por fin que tu palabra es buena y no es gravosa, y que tus pensamientos son buenos y nunca ha sido tu intención
lastimarnos, sino librarnos. El problema es que no queremos ser libres todavía. Bendito Padre, danos ese amor y esa hambre por la libertad y por el cambio. A ti sea la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.